saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría, gritos de victoria voy. Voy a seguir a Jesús. 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 Voy a danzar con 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 Jesús. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Santo eres bueno, Señor. Aleluya, gloria. Con su sangre por el madero, a él lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren el orgullo, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, Corona y en las nubes lo verá, coronado en poder y autoridad, el heredero y el león reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el heredero y el león reinará. Santo, 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 a Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se oye bien por ahí atrás, José? Sí, muy bien. Que el Señor bendiga mucho, hermanos, esta noche. La verdad es que tenemos muchos sitios donde estar, pero como en la casa del Señor, en ningún lado, ¿verdad? ¿Estamos bendecidos, hermanos? Amén. El Señor nos quiere seguir bendiciendo esta noche por medio de su palabra. Sabéis que estamos considerando el estudio bíblico de Juan y vamos a pedirle al Señor que derrame bendición, que derrame gracia y que la palabra pueda llegar y tocar nuestros corazones, nuestras vidas, que traiga revelación también, el rema de la palabra. Me decía el otro día un hermano, dice, la verdad es que fue bueno, me fue de bendición, porque si a mí, mientras que estás compartiendo, tú estás compartiendo algo y yo tengo la Biblia abierta y el Señor me está impartiendo otra cosa distinta a la que tú me estás dando también. Y es que el Señor nos habla a cada uno de forma individual, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Entonces,
eso es algo muy bueno, que tengamos la Biblia abierta, que podamos seguir viendo los versículos que tenemos para esta noche y a ver lo que Dios quiere decirnos para hoy, ¿no? El Evangelio de Juan es un evangelio muy conocido, pero la palabra de Dios es tan sumamente rica, hermanos, que la podemos leer 1, 2, 3, 100, 200, 1000 veces, que vamos a encontrar riqueza espiritual siempre. Además que, claro, yo la leo ahora que tengo 50 años, ¿vale? Voy para 51, pero todavía tengo 50. Entonces, cuando tenga 51 o 52 la leeré y seguro que me dará otra cosa distinta. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿eh? Y toca nuestras vidas, transforma nuestras vidas, santifica nuestras vidas. La palabra de Dios es el mejor libro que existe en la humanidad, hermanos. Es la palabra de Dios viva. Sin duda que estamos todos un poco expectantes por lo que está sucediendo. A mí me traía el Señor al corazón acerca de Israel. Solamente quiero mencionar esto, porque me venía al corazón, ¿no? Vivimos en tiempos proféticos. Lo que está ocurriendo, hermano, está en la Biblia, en las señales que dio Jesús, está en la Biblia. Sí que es cierto que cuando se habla de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios. Y entonces Israel es el reloj profético de Dios. Estas cosas que están aconteciendo, el Señor sabía que iban a acontecer. Es más, tenían que acontecer. La pregunta es cómo vamos a estar nosotros cuando venga el Señor. Vamos a ser como esas vírgenes sensatas, sabias, que tienen sus lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite y, como decía el hermano Antonio, tener paz, porque el Señor está con nosotros y lo que tenga que pasar, va a pasar en el propósito de Dios. Amén, hermanos. Así solamente quería mencionar este detalle, pero es emocionante ver cómo los acontecimientos se están dando tal y conforme decía la palabra de Dios. El tema de las pestes, el tema de la pandemia que hubo, son pestes registradas en el Evangelio de Mateo, ¿vale? El tema de las guerras, estamos viviendo guerras también. Todas esas cosas, el tema de los terremotos, el de la hambre, todo ese tipo de cosas están sucediendo porque están marcadas en la palabra de Dios. Vivimos en los últimos tiempos, los últimos días, en tiempos proféticos, hermanos. Pero hemos dicho que íbamos a seguir hablando acerca del Evangelio de Juan. Ahora vamos a empezar por el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a leer unos versículos y así nos ponemos un poco en situación, ¿no? Donde se encontraba Jesús. Se halla ahora mismo en el segundo año de ministerio, hermanos. Jesús se halla en el segundo año de ministerio. Y ahora efectúa una tercera señal o milagro, que es la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Vamos a leerlo. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9, que dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla o toma tu lecho y anda. Amén, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. El 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Señor, bendiga su palabra esta noche, hermanos. Como hemos dicho, hermanos, nos hallamos en el segundo año del ministerio del Hijo de Dios, en el segundo año. Y Jesús efectúa una tercera señal, y esta señal es la curación o la sanidad del paralítico. Al empezar este capítulo ha llegado el tiempo para una de las fiestas de los judíos. Pudiera ser probablemente la Pascua, y el Señor, como había nacido judío y obediente a las leyes de Dios, lo que hace es que baja a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Fijaos, como el Jehová del Antiguo Testamento, el Señor Jesús era quien había instituido la Pascua al principio, pero ahora como hombre, Jesucristo se tenía que someter a su Padre y obedecer las leyes que Él mismo había establecido. Sucede algo parecido, los legisladores establecen leyes, promulgan leyes, pero ellos mismos también tienen que someterse a ellas, ellos no están exentos. Bueno, pues Jesucristo, el Señor, como hombre, tiene que someterse y obedecer la ley. Además, de hecho, dice la palabra de Dios que Él había venido a cumplir la ley, ¿no? Entonces, como buen varón judío, pues fue a celebrar la fiesta, que probablemente fuera la Pascua. Dice el versículo 2 que había allí un estanque llamado Betesda, y es significativo, hermano, lo que significa este estanque. Fijaos, significa casa de misericordia o casa de compasión. Casa de misericordia o casa de compasión. Quedémonos con estas dos frases porque tienen mucho que ver con lo que vamos a seguir hablando ahora. Este estanque se encontraba cerca de lo que era la puerta de las ovejas y alrededor había 5 pórticos con grandes espacios abiertos donde podían congregarse pues un gran número de personas. Evidentemente este estanque, el estanque de Betesda, era conocido como un sitio donde tenían lugar sanidades. No sabemos si estos milagros tenían lugar a lo largo del año o quizás solo en determinadas ocasiones. Alrededor del estanque que había, acabamos de leer, ¿verdad?, un gran número de enfermos que habían acudido con la esperanza de ser sanados. Algunos eran cojos, otros eran ciegos, otros eran paralíticos. Estas personas, hermanos, fijaos, estas personas estaban sufriendo en sus propios cuerpos el efecto del pecado. ¿El efecto del pecado? Sí. Pues la enfermedad, hermanos, tenemos que recordar que la enfermedad es una consecuencia del pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Entonces estas personas en sus corazones anhelaban el momento en el que se movieran las aguas y entrasen y fueran librados de esa enfermedad. El relato nos dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero entrase en el agua en aquel momento, pues era sanado de su enfermedad. Y uno de los que estaban esperando el estanque, poder entrar al estanque ya durante, fijaos, un paralítico que ya estaba así con esa enfermedad, 38 años enfermo, sin tener a nadie que le entrase cuando se movieran las aguas para poder ser sano. Estaba anhelante en su corazón poder ser sanado, ¿verdad? Este hombre llevaba más tiempo que edad tenía en ese momento el Señor Jesús enfermo. El Señor Jesús tenía pleno conocimiento. Era hombre, pero también era Dios. El Señor Jesús sabía perfectamente cuánto tiempo llevaba este hombre en esa situación. Sabía que llevaba mucho tiempo. Así que, con compasión, el Señor le dice, ¿quieres quedar sano? Jesús sabía que este era el mayor anhelo del corazón del hombre. Y es que, hermanos, ¿sabéis una cosa? ¿Tenéis anhelo en vuestros corazones? ¿Tenéis deseo por algo? ¿Tenéis expectativa por algo? ¿Estáis esperando algo? Pues que sepáis una cosa, que el Señor lo sabe. El Señor sabe cuál es vuestro mayor anhelo, mayor deseo en vuestros corazones. Al igual que sabía cuál era el deseo de este hombre que se encontraba en esa situación. Pero ¿sabéis una cosa? Jesús quería conseguir de aquel hombre una confesión de su condición y del deseo de su sanidad. Con la salvación ocurre algo muy parecido, muy semejante. El Señor sabe que tenemos una desesperada necesidad de salvación, pero o espera oír de nuestros propios labios la condición de que nos encontramos perdidos, de que lo necesitamos y de que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Nosotros no somos salvos por nuestra propia voluntad, es cierto, pero la voluntad humana ha de ejercitarse antes de que Dios pueda salvar un alma. El enfermo, este paralítico, había estado yaciendo junto al estanque durante años, esperando poder entrar, pero sabéis, cada vez que se agitaba el agua, no había nadie que le ayudase. Cada vez que quería entrar al estanque, había alguna persona que se le adelantaba antes que él. Así que, conociendo cuál era esa condición, conociendo cuál era el anhelo del corazón de esta persona, Jesús le dijo,
levántate, toma tu lecho y anda. Cuando somos salvados, no se nos manda solo que nos levantemos, hermanos. Cuando somos salvados, no solamente se nos manda que nos levantemos, sino que además andemos, hermanos. El Señor Jesús nos da la liberación del pecado y luego espera que andemos de una manera digna de Él. El Salvador nunca manda a nadie que haga algo sin dar la capacidad de hacerlo. Quedaros con esta idea, hermanos. El Señor nunca manda a nadie que haga algo que no tiene la capacidad para hacerlo. Si el Señor te manda a hacer algo, también te capacita. Al hablar, el Señor dio al cuerpo del paralítico, ¿qué le dio? Pues le dio nueva vida y le dio nueva fuerza, la nueva vida de Cristo, la vida abundante de Cristo, las fuerzas necesarias para recobrar la salud por completo. Porque además, ¿sabéis una cosa? Este hombre fue sanado inmediatamente. No fue una recuperación gradual. Miembros que estaban paralizados durante ya mucho tiempo, ahora se empezaban a mover con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Cobraron vida. Y es que el Espíritu de Dios, hermanos, en nosotros nos da vida, nos da poder también. Hubo obediencia inmediata a la palabra de Dios. Tomó su camilla y echó a andar. Qué maravilloso milagro, hermanos. 38 años de enfermedad, pero el Señor tuvo compasión y fue sano. Este milagro, pues, tuvo lugar en sábado, en el día de descanso de los judíos, y eso trajo problemas a este hombre y trajo problemas a Jesús porque había ejecutado este milagro en ese día. Pero es que ¿acaso ese hombre no se merecía ese milagro que había estado esperando durante tanto tiempo, aunque fuera en el día de reposo, aunque fuera en el día de descanso? Claro que sí. Los judíos, hermanos, tenían prohibido hacer cualquier cosa, cualquier obra en sábado. Este hombre era judío y, sin embargo, cuando el Señor se lo mandó, no vaciló en cargar su camilla, a pesar de los problemas que iba a tener, a pesar de las tradiciones que habían tocante a aquel día. Pero ¿qué os parece si seguimos leyendo? Vamos a seguir conociendo más de este relato. Leemos los versículos del 10 al 18. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Amén. Cuando los judíos vieron al hombre llevando su lecho en sábado, se lo recriminaron. Estos hombres, hermanos, estos líderes eran muy estrictos, incluso llegaban a ser crueles en la observación de esas costumbres o esas tradiciones religiosas, y se aferraban rígidamente a lo que decía la ley. Y sin embargo, aunque ellos, fijaos, ¿qué significaba Betesda? Casa de misericordia, casa de compasión. Aunque se aferraban a la ley, pero claro, lo hacían en algunas cosas, incluso se iban a los extremos. Hermanos, se iban a los extremos, porque sabéis una cosa, antes que aferrarse a la ley, estaba la misericordia. Antes que aferrarse a la ley, estaba la compasión, algo que no demostraron estas personas, que le recriminaban al hombre: ¿qué haces cargando con ese lecho en día de sábado? En vez de alegrarse porque ese hombre que llevaba 38 años enfermo había sido sanado.
El hombre sanado dio una respuesta muy sencilla. Dijo que aquel que le había sanado le había dicho que tomase su camilla y anduviese. Cualquiera que tuviera la capacidad de sanar a un hombre que había estado enfermo durante tanto tiempo, debía de ser obedecido. Y así hizo este hombre, obedeció a Jesús. Incluso sabiendo que eso le podía traer problemas, como le trajo con estos líderes. Y así lo hizo, aunque era el día de reposo o el día del sábado. El hombre que había sido sanado aún no sabía quién realmente era el Señor, así que se refirió a Él de una manera general. Pero ¿sabéis? Seguro que es lo que había en su corazón. Seguro que es lo que hay en el corazón, nuestro corazón, cuando Dios cada día hace cosas por nosotros. Cada día, gratitud. En su corazón había gratitud, tanto tiempo enfermo. Había gratitud en su corazón. Los judíos se sentían ansiosos por descubrir quién había osado mandar a este hombre quebrantar la tradición sobre el sábado. Y entonces le dijeron que identificara quién era el culpable. La ley de Moisés mandaba que quien quebrantase, fijaos, quien quebrantase el día de reposo debía de ser muerto por lapidación. Al judío no le interesaba mucho a este pobre hombre, sino más bien que habían quebrantado una tradición y por lo tanto merecía castigo. El hombre que había sido sanado no sabía quién le había curado y era imposible señalarlo porque Jesús se había apartado de la multitud. Esa era costumbre de Jesús, ¿verdad? Apartarse de la multitud, buscar la quietud, la paz, alejarse. No quería publicidad para él mismo. Él, cuando hacía las cosas, ¿sabéis cómo lo hacía? ¿Para darle gloria a quién? Para darle gloria a Dios. Él honraba a su Padre y daba gloria a Dios, porque aquello que estaba ejecutando era lo que, como veremos ahora, hermanos, lo que veía hacer al Padre, y él quería honrar a su Padre. Este incidente marca uno de los grandes puntos de inflexión en el ministerio de Jesús, porque a causa de estas cosas, a causa de que había sanado a este hombre, y a causa más que más adelante veremos que él mismo Jesús estaba identificando como hijo de Dios o como Dios mismo, eso suscitó la ira de estos líderes judíos, así que comenzaron a perseguirle y a buscar su vida para matarlo. Algo después, el 14, algo después Jesús halló en el templo un hombre, o al hombre que había sido sanado, e indudablemente, seguramente podemos llegar a pensar, hermanos, de que este hombre, ¿por qué estaba en el templo? Pues probablemente porque había ido a agradecer a Dios lo que Jesús, lo que el Hijo de Dios había hecho por su vida. Había gratitud en el corazón del hombre. Así que este hombre se va al templo a agradecer a Dios por el milagro que Jesucristo le había hecho. El Señor le recuerda que al haber sido tan favorecido, estaba bajo una solemne obligación. Y es que, hermanos, el privilegio siempre conlleva una responsabilidad. Y eso es así. El privilegio siempre conlleva una responsabilidad. Le dice, mira, ya estás sano, no peque más para que no te suceda algo peor. Puede parecer evidente, y digo puede parecer evidente, que la enfermedad de este hombre le había venido tal vez al principio como resultado de algún pecado en su vida. Aunque, y quiero matizar esto, hermanos, no es el caso de todas las enfermedades. Porque yo me paraba a pensar y decía, bueno, si la enfermedad, o sea, el pecado viene, el hacer el pecado viene enfermedad. Antes de conocer a Jesús, todos estábamos practicando el pecado, estaríamos enfermos, hubiésemos estado enfermos. O sea, que no todas las enfermedades vienen a consecuencia de que alguien ha pecado. Esto quiero dejarlo muy claro. Muchas veces la enfermedad en la vida no tiene relación directa con algún pecado que se haya cometido. Dios no puede admitir, eso lo tenemos claro, el pecado en ningún grado. ¿Y sabéis lo que luego añade el Señor? Dice, para que no te suceda alguna cosa peor. El Señor no le dijo qué quería decir con algo peor, pero sí quería que el hombre comprendiese que el pecado tiene como resultado cosas mucho más terribles que quizás la dolencia física. De hecho, hermanos,
los que mueren en sus pecados, los que mueren sin haber recibido a Cristo en su corazón, sin haber recibido la vida de Cristo, quedan condenados a la ira de Dios y a la angustia eternas. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Jesús había mostrado un maravilloso amor. Jesús había mostrado misericordia, compasión, ternura para con este hombre. Y sabéis una cosa, hermanos, el Señor no cambia. Hoy Dios sigue mostrando misericordia, compasión y ternura por aquellos que están afligidos en su corazón, por aquellos que tienen alguna enfermedad. Por eso oramos por los enfermos, porque el Señor se compadece de las personas que están enfermas, de nuestros hermanitos, nuestras hermanitas que están enfermos, y por eso oramos para que Dios obre en su vida, para que Dios en un momento dado, según su voluntad, pueda obrar un milagro en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. ¿Verdad? Tenemos que seguir orando, lo manda la Biblia. Tenemos que seguir orando por los enfermos como hacía Jesús. Es lo mismo que la mujer samaritana. Este hombre quería dar testimonio público de su Salvador. Le contó a los judíos quién era Jesús. Le contó a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Él quería honrar a Jesús, aunque los judíos lo que querían hacer era castigarlo. Aquí, hermanos, tenemos una terrible denuncia del corazón del hombre. El Salvador había venido y había obrado una gran obra de sanación, de curación. Y estos judíos estaban enfurecidos, pero es que esto no cabe en nuestra cabeza, ¿verdad? En vez de alegrarse, en vez de estar agradecidos y en vez de dar gloria a Dios, estaban enfadados, se resentían del hecho de que el milagro, fijaos, el legalismo, hermano, es muy perjudicial. El legalismo, la religiosidad. Ellos estaban más interesados en las observancias ceremoniales más que en hacer el bien a sus semejantes. Ya digo, se habían olvidado de lo que significaba el estanque de Betesda, casa de compasión, casa de misericordia. No se daban cuenta de que la misma persona que había apartado el sábado, el día de descanso como sagrado, era quien había realizado ese milagro. Era quien había realizado ese acto de misericordia en ese día. Y sabéis una cosa, el Señor Jesús no había quebrantado el sábado, no había quebrantado el día de reposo, pues la ley prohibía toda obra de servicio aquel día. Toda obra de servicio estaba prohibida en la ley, pero no estaba prohibido llevar a cabo actos de necesidad y actos de misericordia. El Señor no pudo quebrantar la ley. El Señor vino a cumplir la ley. Y el Señor se compadeció de esta persona. Habiendo terminado el versículo 17, habiendo terminado la obra de creación en 6 días, Dios reposó el 7º día, el día de sábado. Sin embargo, sabéis una cosa, que cuando el pecado entró en el mundo, entonces ese reposo de Dios fue perturbado, porque Él, Dios, ahora iba a obrar sin parar, sin cesar, para traer a los hombres y a las mujeres de nuevo la comunión con Dios, la comunión con Él. Iba a proveer un medio de redención, enviaría el mensaje del Evangelio por generaciones, desde Adán hasta hoy día, hermanos, y así lo está haciendo Dios. Dios no se cansa, Dios no se cansa, nosotros sí somos humanos, pero Dios no se cansa. Dios es un trabajador, y permitidme la expresión, es un trabajador incansable. Por eso decía el Señor, mi Padre trabaja hasta el momento, hasta hoy está trabajando mi Padre, y yo trabajo al igual que mi Padre. El Señor quiere que trabajemos, hermanos, para la obra. El Señor tiene, para cada uno de nosotros, tiene un propósito. Todos somos necesarios dentro de la iglesia y todos tenemos algo que hacer dentro de la iglesia. Y si no sabemos, pidámoselo a Dios en oración. Señor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? ¿Dónde encajo yo dentro de la iglesia? Pidámoselo a Dios. Y si no, hablemos con el pastor para que nos ayude a encontrar cuál es nuestro lugar. Pero ¿sabéis una cosa? Todos somos útiles, todos en las manos de Dios, todos, y necesarios. Todos tenemos nuestro lugar en la iglesia.
6 días para Jesús no era suficiente. No era suficiente. Él tenía un corto espacio de tiempo para predicar la palabra, para hablar del reino, para hablar para sanar enfermos, para mostrar misericordia, para mostrar compasión. Y 6 días no era necesario. ¿Cómo no? Sanar a una persona 38 años enferma en día de descanso, en el día del sábado. El versículo 18, si lo recordamos, el 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este es un versículo muy importante, hermanos, pues nos dice que los judíos procuraban aún más matar a Jesús, porque no solamente estaba quebrantando su tradición, sino que Jesús había afirmado ser igual a Dios. Para ellos, para los judíos, esto era una blasfemia terrible. Pero, ¿sabéis una cosa? Era verdad, era la pura verdad. Jesucristo es igual a Dios. ¿Afirmó realmente el Señor que era igual a Dios? Si no hubiese querido decir eso, hermanos, Jesús seguramente que hubiera dado alguna explicación. En lugar de esto, ¿sabéis qué hizo? Reafirmó en términos aún más positivos, en los versículos que siguen, que Él realmente era uno con el Padre. Fijaos, vamos a leer algunos versículos a partir del 19, que dice: la autoridad del Hijo. El 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y otra vez dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. El Señor ahora empieza a defender, empieza a reivindicar el hecho de que Él es igual a Dios. Fijaos, el Salvador estaba tan vitalmente vinculado a Dios el Padre que no podía actuar con independencia. Eso no significa que Él no tuviera la capacidad para poder hacer las cosas por sí mismo, sino que estaba tan estrechamente unido a su Padre que tenía que su propósito en la vida, su propósito en su vida terrestre era hacer las mismas cosas que veía hacer a su Padre. Porque aunque el Señor afirmaba ser igual al Padre, no pretendía independencia. No es independiente aunque sea totalmente igual a Él. El Señor Jesús quería, evidentemente, hacerles ver a los judíos que pensasen que Él era el Hijo de Dios y que Él era igual a Dios. No solamente eso, sino que Jesús afirma hacer, fijaos, las mismas cosas. Jesús afirma, esto es interesantísimo, hermanos, de verdad, afirma hacer las mismas cosas que ver hacer al Padre. Y esto significa que está diciendo la igualdad que tiene Dios, que tiene Jesús, que tiene el Señor mismo con el Padre. Una marca especial del amor del Padre para con su Hijo es que le muestra, fijaos, le muestra todo lo que Él hace. Y todo eso no sería posible si Jesús no viera lo que el Padre estaba haciendo. Y entonces
El Señor prosigue diciendo que Dios, dice, me mostrará obras mayores que estas, para que la gente se admirase. Ya habían visto al Señor ejecutar milagros. Habían visto al Señor sanar a un hombre que había estado paralítico durante 38 años, pero ahora dice que verían cosas mayores que estas, como por ejemplo la resurrección de los muertos, como por ejemplo el juicio de la humanidad. Y es que Jesús, hermano, es igual a Dios en poder y soberanía. Así lo menciona el versículo 21. Aquí tenemos otra declaración con respecto a la igualdad que hay entre el Hijo y el Padre. Los judíos lo acusaron a Jesús de hacerse el mismo igual a Dios. Y sabéis una cosa, Él no negó esa acusación, sino que expuso las inmensas pruebas que había del hecho de que el Padre y Él eran uno. Porque dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida al que Él quiere. ¿Podría decirse esto de Él si fuese meramente un hombre? ¿Verdad que no? Es que Jesucristo era también, además de hombre, el Hijo de Dios. Jesús es igual al Padre en juicio. El Nuevo Testamento enseña que Dios, el Padre, ha dado todo el juicio al Hijo. Y naturalmente para que el Señor haga esta obra, ha de tener un conocimiento absoluto y una justicia perfecta. Ha de discernir los pensamientos, los motivos de los corazones de los hombres. ¿Verdad? ¿Y quién puede hacer eso si no es Dios? Era Dios. Jesús era y es igual en juicio a su Padre. Y aquí tenemos otra razón de que Jesús es igual a Dios en honor. Aquí tenemos la razón de que Dios haya dado autoridad a su Hijo. Dice, le ha dado autoridad a su Hijo, ¿para qué? Para resucitar a los muertos y para juzgar al mundo. Para que todos honren al Hijo, como también honran al Padre. Esta es una declaración muy importante. Es una de las más claras pruebas en la Biblia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es que en la Biblia se enseña que solo Dios puede ser adorado. En los 10 mandamientos se prohíbe tener ningún otro Dios, sino solo un Dios único y verdadero. Y ahora se nos enseña que todos debemos de honrar al Hijo. Ahora se nos enseña que todos debemos de adorar al Hijo. Ahora se nos enseña que todos debemos de rendirnos delante del Hijo, como lo hacemos delante del Padre. Prueba concluyente, hermanos, de que Jesús es igual al Padre. Y esto era lo que él intentaba explicarles a los líderes de aquel entonces que conocían la Escritura, que conocían la Torá, que conocían y sabían que iba a venir el Mesías. De hecho, en aquella época se esperaba que viniera el Mesías. Y allí estaba, pero no tenían los ojos vendados. No reconocían este hecho, esta verdad. Y Jesús les estaba hablando desde el corazón para que entendieran que de la misma forma, de la misma manera que el Padre daba vida, Jesús podía también dar vida. En el versículo 24, en los versículos que precedían, hemos aprendido que el Señor Jesús tenía poder para dar vida y que asimismo le había sido encomendada la obra de juicio. Ahora venimos a saber por qué se puede recibir vida espiritual a través de Jesucristo. El Señor Jesús comenzó las palabras de este versículo con la expresión de cierto, llamando, y fijaos hermanos, ¿por qué empezaba Jesús con esta expresión de cierto? ¿Sabéis qué significa esta expresión? Significa amén, amén, dándole importancia a lo que iba a decir. Y luego añadió algo de manera muy personal. Yo os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír la palabra de Dios, oír la palabra de Jesús, no solamente significa escucharla, no, hermanos, sino significa recibirla, creerla y obedecerla. Recibirla, la recibo, la creo y ahora la obedezco, porque muchos son los que oyen la predicación del Evangelio, pero nada hacen con respecto a sí mismos.
Nada hacen. Escuchan, les gusta escuchar la palabra de Dios, pero no se les ve cambiar en su vida porque ni la han recibido, ni la han creído, ni la han obedecido. No solamente basta con creer en la palabra. El Señor está diciendo aquí que su enseñanza ha de ser aceptada como que proviene del cielo y que se debe de creer en Él como su Señor y Salvador de este mundo. Y dice el versículo, y cree al que me envió, porque es cuestión de creer. Pero ¿significa esto que una persona es salva simplemente por creer en Dios? Muchos profesan creer en Dios, pero nunca han sido convertidos. El pensamiento aquí no es solamente creer en Dios. El pensamiento aquí es también creerle a Dios. Ha de creer que Dios envió al Señor Jesús para que fuese nuestro Salvador. Ha de creer lo que dice acerca del Señor Jesús, es decir, que es el único que puede impartir vida eterna, que es el único, el camino, la verdad y la vida. Todas estas cosas se deben de creer y que es solamente a través de la cruz del Calvario que nuestros pecados pueden ser quitados. Y tiene vida eterna. Notad, hermanos, que dice, y tiene vida eterna. No dice, tendrá vida eterna, sino que la tiene ahora, porque la vida eterna es la vida del Señor Jesús. Y una vez que uno acepta al Señor Jesús, la vida eterna, la vida de Dios, el Espíritu de Dios, vivifica nuestros cuerpos. Hemos resucitado espiritualmente. Tenemos la vida de Dios en nosotros, no que la tendremos en un futuro cuando disfrutemos de la redención completa cuando estemos con el Señor. No, ya si somos hijos de Dios, ya tenemos la vida eterna en nosotros. Y además dice también, y con esto quiero concluir, dice, y no viene a juicio. Este pensamiento aquí, hermanos, significa que uno ya no es condenado. Ya no va a ser más condenado en el futuro. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Nuestra sentencia de muerte, la acató el Señor. Nuestro pecado fue sobre Él. Entonces ya no hay que pagar más por nuestros pecados. Ya pagó Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no venimos a juicio. ¿Cuántas cosas tan maravillosas ha hecho el Señor por nosotros? Estamos agradecidos a Dios, ¿verdad, hermanos? Por todo lo que nos ha hecho el Señor por nosotros, por nuestras vidas. Cristo ha pagado como nuestro sustituto y esto ya es más que suficiente, hermanos. Él ya ha pagado como sustituto por nosotros, ya es más que suficiente. Él ha consumado su obra. Así que si ya ha consumado su obra, ya no se puede añadir nada. Ya está todo hecho, consumado. Dijo cuando estaba nuestro Señor Jesús en la cruz. Así hemos pasado de muerte a vida. Antes de nuestra conversión, ¿qué ocurría? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos a todo lo que fuese el amor de Dios, a la relación con Dios, a la comunión con Dios. Pero ahora, cuando ponemos fe y hemos puesto fe en Jesucristo, ahora viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Y ahora hemos sido poseedores de la vida divina. Así, para concluir, 2 versículos, hermanos, de Efesios 1 y Colosenses. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y Pablo escribe a los Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén, hermanos, que el Señor os bendiga. Repite después de mí. Yo soy libre, 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 libre para cantar. Yo soy libre, 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 libre para danzar con el amado de mi alma.
victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy.